En este video hablaremos sobre las demostraciones del teorema de Pitágoras, en la cual abordaremos tres construcciones distintas de diferentes autores como lo son James Garfield, Bhaskara y Leonardo da Vinci. El teorema de Pitágoras ha tenido un papel fundamental en el desarrollo de las matemáticas, y este propone que en un triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de sus catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. James Garfield propone la construcción de un trapecio. Considerando un triángulo rectángulo de lados A y B y de hipotenusa C, se construirá un triángulo a partir de la prolongación del lado A, de modo que sea colineal con el lado B. Notamos que el triángulo que se forma entre los lados de distancia C es un triángulo rectángulo y que el ángulo comprendido es un ángulo recto. Lo siguiente es construir el trapecio uniendo los vértices AC y CB. Para demostrar el teorema debemos calcular el área del trapecio. Existen dos formas para calcular su área. La primera es con su fórmula, como el producto de la suma de sus bases dividido por 2 y su altura, de modo que la suma de sus bases y su altura es A más B. Otra forma para calcular el área es sumando las áreas de los triángulos rectángulos que lo forman. Si el área de un triángulo es igual a la mitad del producto de la base por la altura, consideremos que tenemos dos triángulos congruentes de base B y altura A, y el triángulo restante de base y altura C. Y ahora lo que resta es igualar ambos resultados y simplificar las expresiones algebraicas, obteniendo como resultado que la suma de los cuadrados de los lados A y B es igual al cuadrado del lado C. Demostración de Bhaskara. Lo primero que se debe hacer es dibujar un cuadrado, y al ser un cuadrado sabemos que cada uno de sus vértices formarán ángulos rectos. La longitud de cada uno de sus lados la distinguiremos con la letra C, por lo que su área será igual a C cuadrada. Ahora construiremos 4 triángulos dentro del cuadrado, como se muestra en la imagen, con lo cual podemos darnos cuenta que los triángulos formados son congruentes, ya que la hipotenusa de cada uno de ellos es C, y los ángulos son los mismos. Como siguiente paso, vamos a marcar el cateto más largo de cada triángulo con la letra B y el más pequeño con la letra A. Vamos a acomodar los triángulos del lado izquierdo y el superior, de tal manera que nos quede como se muestra en la imagen. Ahora necesitamos calcular el área de la nueva figura. Como primer paso, debemos calcular la longitud de la base, y lo que sabemos es que el cateto pequeño vale A y el mayor vale B, por lo que la base será igual a A más B. Pero podemos darnos cuenta que si dividimos esta figura nos dan dos cuadrados, uno del lado A y el otro del lado B, por lo que el área de cada cuadrado será igual a A cuadrada y B cuadrada respectivamente. Y así podemos concluir que A cuadrada más B cuadrada es el área de la nueva figura, por lo que obtenemos A cuadrada más B cuadrada es igual al área inicial que teníamos, es decir, C cuadrada, ya que la nueva figura formada es la misma que la anterior, pero reacomodada. A continuación, veremos la demostración de Leonardo da Vinci. Primero, dibujaremos un triángulo rectángulo con los puntos ABC, en el cual distinguiremos dos catetos y una hipotenusa. Después, dibujaremos tres cuadrados en cada lado del triángulo rectángulo. A partir de esta figura, demostraremos que los cuadrados que hay en los catetos son iguales al cuadrado que hay en hipotenusa. Sabiendo eso, formaremos dos polígonos con la ayuda de dos triángulos, los cuales tendrán la misma medida que el triángulo ABC, y estos polígonos los partiremos en partes iguales. Es importante mencionar que ocuparemos el triángulo ABC compartiéndolo con cada hexágono individualmente. Al dividir por la mitad el polígono del lado de los catetos que tienen segmentos AB y BC, nos damos cuenta que esta es igual a la mitad del segundo polígono que hay del lado del cuadrado de la hipotenusa con segmento AC. Ya que demostramos que los dos hexágonos en ambas mitades son iguales, el último paso a realizar es quitar los triángulos rectángulos puestos anteriormente. De esta forma, tenemos que la suma de los cuadrados formados a partir de los respectivos segmentos AB y BC son iguales al cuadrado del segmento AC, tal y como dice el teorema de Pitágoras. Eso sería todo. Gracias por su atención.